Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes, tardes, ingeniero. ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes, como siempre, un gusto saludarles. Espero que todo les haya ido bien, un buen fin de semana. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Vamos a seguir haciendo ejercicios para ir practicando, para agarrar la experticia. Hoy vamos a ver este ejercicio que nos dice lo siguiente. Hallar la sumatoria total de los números impares y que sean divisibles entre el 7, del 1 hasta el valor n ingresado por el usuario. Nos vamos a dar como siempre unos minutos y luego lo vamos a hacer entre todos. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes intenten hacerlo y luego lo hacemos entre todos. ¿Ya? Para esto nos vamos a dar apenas unos 3 minutos. ¿Ya? Y luego entre todos comenzamos. Adelante, por favor, intenten hacer. Vamos a hacer entre todos. Muchas felicidades a los que han intentado hacer. Nadino Torres, Claudia Chambi, Salomón Ibarra, Valeria Bernabé, Iván Mamán. Bien, vamos a intentar hacer este ejercicio entre todos. Tiene ciertas características importantes para resolver y especialmente aquí es lo que se usa un comando que lo vamos a conocer ahora. ¿Ya? Seguramente que cuando hemos estado queriendo resolver el ejercicio había un detalle que nos pedía, ¿no? Dos requisitos para que estos números sean tomados en cuenta para la sumatoria, ¿no? Uno, que sean números impares y el otro requisito que sean divisibles entre el 7. Dos requisitos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que puedo saber si un número es impar o bien divisible entre el 7? Entonces, hay un comando que vamos a ver que se llama el comando mod, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace este comando? Lo siguiente, vamos a suponer que estamos haciendo, por ejemplo, una división. Vamos a suponer del 8 dividido entre 3. Entonces, si hacemos la división, entonces tenemos 8 entre 3, nos va a 2, 2 por 3, 6, hacemos la resta y nos queda 2, ¿no? Observamos que aquí el residuo, ¿no? El residuo es igual a 2, ¿no? Entonces este comando mod trabaja de la siguiente forma, ¿no? Cuando procedemos a hacer, por ejemplo, una división, podemos hacer esto, ¿no? 8 dividido entre 2 y este valor pues se va a asignar a la variable a, ¿no es cierto? Entonces, aquí también podemos usar nuestro comando mod, ¿no? Y es como que estuviésemos usando, ¿no? Como una división, aquí lo tenemos la división, solo que en vez de eso vamos a colocar mod, ¿ya? Entonces ponemos 8 mod 2. ¿Y qué es lo que va a estar almacenado en la variable a? Pues va a estar almacenado este resultado, el residuo. O sea, en a va a estar almacenado el residuo, va a estar almacenado el 2. El comando mod, entonces, nos permite encontrar el residuo de una operación, ¿ya? El residuo, ¿ya? Y ese valor del residuo lo guarda en la variable a, en este caso, ¿ya?
Entonces, mod es un comando, ¿no? Para encontrar el residuo, ¿no? De dos valores, ¿ya? Entonces, si observamos lo siguiente, si fuera el caso, ¿no? De un número, vamos a suponer el caso de un número par, ya vamos a ver inicialmente el par. Entonces, si un par o todos los pares dividimos entre el 2, vamos a observar que el residuo siempre va a ser 0, ¿ya? Dividiendo entre el 2, ¿no? El caso del impar, al realizar la división entre el 2, ¿no? Vamos a tener un residuo, ¿no es cierto? Y que va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, de esa forma podemos identificar cuando un número es par o cuando un número es impar, ¿no es cierto? En el caso del par, entonces hemos visto que dividir entre 2 siempre, siempre nos va a dar un residuo 0. Y dividir un número impar entre 2 siempre, siempre nos va a dar un residuo igual a 1, ¿no? Entonces, al hacer la división de un número cualquiera, un n, ¿no es cierto? Un valor n, ¿no? Mod entre 2, entonces esta división siempre nos va a dar un residuo igual a 0, ¿no? En este caso, voy a usar otro nombre de variable, un valor n cualquiera, dividido entre 2. Entonces, si es número impar, siempre, siempre me va a dar igual a 1. ¿Está claro? Bien, entonces, esa es la estrategia que se usa, ¿no? Para saber si un número es par o es impar. ¿Ya? Ahora, el segundo requisito, divisible entre el 7, ¿no es cierto? O divisible entre cualquier número. Entonces, también usamos este comando, ¿no? Entonces, divisible, de saber si es divisible entre el 7, vamos a usar inicialmente, entre el ejemplo que nos está pidiendo, entre 7, ¿no? Entonces, lo mismo con el comando mod, ¿no? Cualquier número, ¿ya? Cualquier número n, ¿no es cierto? Mod, esta vez en el 7, pregunta, ¿cuánto nos tendría que dar el residuo si fuera divisible entre el 7? 1. 1, 1, A ver, voy a suponer el 14. 0. Me pregunto, ¿el 14 es divisible o no divisible entre 7 de antemano? Sabemos que sí, ¿verdad? divisible, sí. Entonces, si hago la división correspondiente, ¿no? Entonces tengo 14. Entonces, ¿cuánto me está dando de residuo? 0, ¿verdad? Entonces, de ahí decimos que todo número, si es divisible entre el 7, entonces me va a dar el residuo 0, ¿no? Entonces, aquí si es divisible entre el 7, entonces me tendría que dar 0, ¿no es cierto? Y si fuera no divisible, Tiene residuo. tiene residuo. ¿Cómo puedo escribir eso? C diferente de 0, ¿no? De esa forma puedo saber si es no divisible, ¿no? Que su residuo sea diferente de 0, ¿no? O sea, cualquier valor. A ver, me voy a inventar de repente 10 entre 7, ¿no? Va a 1. Entonces aquí nos está dando un residuo de 3, ¿verdad? Entonces me va a dar siempre algo. Bueno, 8 entre 7, 1, 7 por 1, 7 y bajamos y tenemos un residuo de 1, ¿verdad? Entonces vamos a tener siempre, siempre residuo. Entonces podemos decir en términos generales, su residuo va a ser diferente de 0, ¿no? Cuando sea divisible entre 7, entonces su residuo igual a 0. ¿Se comprende el uso
del comando mod, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Claro, Inge. Excelente, muy bien. Entonces, no nos olvidemos, el comando mod es un comando presente en los lenguajes de programación y su objetivo es ese, ¿ya? Para ver si un número es impar, par y el tema de las divisibilidades, ¿ya? Bien, como estamos viendo este comando, también existen otros comandos especiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, ¿no? Que seguramente a todos ya les trae a la cabeza a qué se refiere, ¿no? El de encontrar el valor absoluto de un cierto número, ¿no? Entonces vamos a ver que todos los lenguajes de programación tienen, ¿no? Este comando para encontrar el valor absoluto, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, no necesariamente así, ABS, de repente otro nombrecito, algunos pueden, pero por lo general va algo así, ¿ya? Eso un poquito hay que, en el lenguaje de programación que estemos usando, indagar, pero aquí lo que nos interesaría es para qué. Y bueno, ya sabemos para qué nos sirve el valor absoluto, ¿no es cierto? El valor absoluto, pues lo que nos encuentra es, vamos a suponer, de una cierta variable, de una variable C, ¿no es cierto? Y que se guarde en la variable D, ¿no es cierto? C, ya sea un valor positivo o ya sea un valor negativo, ya sabemos que siempre, siempre lo vamos a tener en términos positivos, ¿no? Siempre, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace este comando, ¿no? Del valor absoluto, ¿no? También tenemos otros comandos que también es muy necesario dentro de la programación. INT, ¿no? De entero más o menos, integer, ¿no? Este comando lo que hace es encontrar, ¿no? La parte entera de, de un valor, cualquiera, ¿no es cierto? A ver, también va de la siguiente forma. Vamos a poner, INT, por ejemplo, de la variable, nos vamos a invertir, de la variable E, ¿no? Entonces, si la variable E estuviese de repente almacenando el valor, vamos a suponer 2,356,8, entonces nos estaría devolviendo D igual a parte entera, ¿no es cierto? Nos estaría solo devolviendo el valor de 2. Solo estaría tomando la parte entera, ¿ya? Del número en consideración, ¿ya? Entonces muchas veces dentro del campo de la programación también vamos a tener necesidad, ¿no? De poder encontrar la parte entera, ¿ya? Entonces, como aquí nos interesaría la parte entera, también vamos a encontrar la parte decimal también, ¿ya? Entonces tenemos ese comando. No solamente esto, sino también otros comandos que en ciertos lenguajes de programación hay y en otras no hay, ¿no? Entonces, para eso tenemos que averiguar de los comandos que utiliza los lenguajes de programación, ¿ya? Pero estas son las más utilizadas, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora sí podemos proceder a realizar nuestro ejercicio, ¿no? Seguramente que cuando ustedes han intentado hacerlo, ¿no? Sin conocer este comando, como que cuesta, ¿verdad? Cuesta, ¿no? Entonces, como que es muy necesario eh, conocer estos comandos, ¿no? Para resolver ejercicios de este tipo. ¿Está bien? Bien, un segundito, voy a crear algunas diapositivas por aquí. Entonces, vamos a proceder a resolver este diagrama de flujo. Hallar la sumatoria total de los números impares y que sean divisibles entre 7, del 1 hasta el valor n ingresado por el usuario, ¿no? Entonces, el usuario tiene que ingresar el valor límite, ¿no? Y luego, en la sumatoria, solo tomamos aquellos que cumplan estos dos requisitos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar nuestro diagrama de flujo. Entonces, como siempre, comenzamos
de esta forma. Inicie. ¿No? Entonces al usuario le vamos a pedir que ingrese el valor límite, ¿no? Entonces, favor, ingrese el valor límite. Entonces lo vamos a almacenar en la variable n. El usuario no sabe que estamos guardando en una variable que se llama n, ¿no? Ahí está. Primer paso. Luego, ¿qué? Entonces tiene que iterar, ¿no? Desde el valor 1 hasta el valor n ingresado por el usuario, ¿no? Y verificando que se cumpla estos dos requisitos, ¿no? Entonces tiene que ser divisible entre el 7, ¿no? Entonces tenemos que hacer la iteración correspondiente. Entonces, la última clase hemos visto cómo se hacen esas iteraciones respectivas, ¿no? Entonces tiene que haber un contador. Hemos dicho que los contadores generalmente se utilizan estas variables, ¿no? Y JK, ¿no? Entonces, y vamos a comenzar con el 1, ¿no? Bueno, también es muy importante el tema de inicializar una variable de suma, porque vamos a hacer una suma, ¿no? Que va a ir acumulándose, ¿no? Entonces, vamos a crear nuestra variable suma que inicialmente va a tener el valor de 0. Y hemos visto la anterior clase, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Inicializar con el valor de 0, ¿no? Y como ya no hay espacio, vamos a continuar en la siguiente diapositiva. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, para esto vamos a ver que va a ser muy necesario, ¿no es cierto?, utilizar un bloque de iteración y que se haga el bucle respectivo, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir el valor en consideración, ¿no? Tiene que ser impar y además divisible entre el 7, ¿no? Entonces, ya sabemos, el número que para ver que sea impar tiene que ser igual a 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces vamos a tomar en cuenta el valor, ¿no? Y este le vamos a dividir entre 2. Y hemos visto que para que sea impar, ¿dónde están? Para que sea impar, entonces hemos visto que tiene que tener un residuo igual a 1, ¿no? Pero dividiendo entre 2, ¿no? Entonces, dividiendo entre 2, ahí tenemos. Y mod 2, ¿no es cierto? Este resultado que estamos obteniendo, si es igual a 1, entonces ya nos estamos asegurando que sea impar, ¿cierto? Si este resultado, ¿no?, que tenemos aquí es igual a 1, entonces ya nos aseguramos que es impar, ¿no es cierto? AND. Entonces aquí sí o sí tendríamos que utilizar el operador lógico AND. AND. Si es impar y a su vez divisible entre el 7, entonces para ser divisible, entonces y mod 7. Entonces para que sea divisible entre 7, ¿qué habíamos dicho? Entonces un número dividiendo entre el 7, ¿no es cierto? Entonces su residuo tendría que ser 0, ¿no es cierto? Entonces digo lo siguiente. Si la división y mod 7, si su residuo, esto nos va a dar el residuo, si su residuo es igual a 0, entonces de esa forma ya sabemos que se trata de un número que sea divisible entre 7 y además impar, ¿no? Entonces, esto coloco por aquí, de esa forma, y ya está, ¿no? El bloque de decisión simple, ¿no? Entonces, si este resultado es sí, ¿no es cierto?, que cumpla las dos condiciones a la vez, entonces, ¿qué hago?
lo voy a tomar en cuenta en la sumatoria total, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hemos aprendido a hacer la sumatoria total? Pues haciendo operaciones acumuladas, ¿no? Entonces, hemos, por eso, inicializado nuestra variable suma igual a 0, ¿no? Y entonces está con mayúscula, entonces tengo que cumplir ese criterio, ¿no? Entonces, la suma acumulada hemos aprendido a hacerlo de esta forma, ¿no? Suma igual a suma más el i, ¿no? Que estamos tomando en cuenta. Entonces, ahí encontramos, vamos obteniendo las sumatorias, ¿no? Acumuladas en cada iteración. Bien, en la siguiente iteración, ¿no es cierto? El i, que estamos comenzando con 1, tiene que incrementarse, ¿no? Y ese incremento hemos aprendido a hacerlo también de esta forma, ¿no? Entonces, para la siguiente iteración se tiene que incrementar y tiene que volver por aquí, ¿no? Entonces, vamos y tiene que volver por ahí, ¿no? Para que en la siguiente iteración, ¿no es cierto? Se incremente. Bueno, hay un detalle, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no cumple? ¿Se va a salir? ¿Y qué pasa con los siguientes valores futuros? ¿No? Algo no estamos haciendo bien. Entonces tenemos que iterar desde el 1, ¿no es cierto? Hasta el valor n ingresado por el usuario, ¿no? Entonces en el trayecto, de repente, a ver un primer número que sea impar y que sea división entre 7, lo primero que nos va a aparecer va a ser el 7, ¿no? Entonces n vamos a suponer que hayamos ingresado 1.000.000, ¿no? Entonces, si encontrar 7 no me puedo salir, tengo que seguir iterando posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, algo no estamos haciendo bien. Entonces, tendríamos que usar otro bloque de decisión simple, ¿no es cierto? En términos que itere hasta cumplir el propósito que estamos buscando, ¿no? Entonces, observamos que aquí tenemos que cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, no tendría que entrar aquí, ¿no? Ahora, también nos damos cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa cuando aquí hay un no? Cuando es sí, cuando se cumple esta condición, sumamos por aquí, ¿no es cierto? Y cuando tengamos el no, entonces, pues, lo único que vamos a hacer va a ser incrementarse en una unidad, ¿no es cierto? El i, y vamos a procesar. Pero no vamos a aplicar la suma para nada, ¿no? No lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuándo va a terminar? Entonces, cuando lleguemos al valor de n, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que utilizar otro bloque de decisión. Diremos, mientras el i sea menor o igual que n, ¿no? Entonces, mientras sea menor o igual a n, entonces proseguimos con la iteración, ¿no? Entonces, vamos a borrar por aquí y vamos por aquí. ¿No? Mientras sea menor o igual a n, entonces alfa va a venir por aquí, ¿no? Mientras sea menor o igual a n, entonces va a proceder a hacer esta verificación. Si no lo es, se va a incrementar en una unidad, va a volver y va a verificar si es menor o igual y otra vez va a entrar por aquí. Y aquí el momento que ya supere ese valor, entonces se va a salir por aquí. Ahí lo podemos llamar beta, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no se esté entendiendo? ¿Y beta se dejaría ahí nomás o se continuaría? Perdón, nuevamente la pregunta, José. ¿Beta se dejaría ahí o se continuaría para... Vamos a continuar todavía, ¿no? Porque después de esto, entonces lo que nos toca es reportar el resultado, ¿no? Ahorita vamos a continuar eso. Bien, pero también la pregunta era si hasta aquí está todo claro.
¿Se comprende? ¿Me dan una retroalimentación, por favor, queridos estudiantes? Así para volver a repetir, o lo puedo asumir que está súper claro. Las últimas líneas no le entendí muy bien, Inge. ¿En cuál línea, tal vez, José? Desde donde le aumentó las otras líneas de I igual, I mod 2 igual a 1 Ah, ya. y las líneas que salen de ahí, Ya, lo que perfecto. dice, sí. De acuerdo, gracias, José. Vamos a hacer la prueba de escritorio para comprenderlo mejor. ¿Ya? Muy bien. De aquí salimos con beta y reportamos ya el resultado, ¿no? Pero qué mejor de verlo a través de diagrama de flujo para comprenderlo mejor. Denme un minutito, por favor. Vamos a agregar unas diapositivas. ¿Ya? Bien, haremos la prueba de escritorio, que es la mejor forma de comprender lo que acabamos de hacer. ¿Ya? El otro detalle que también quiero anunciarles, por favor, aprovechando, justamente en el Classroom, acabo de activarlo, lo que corresponde al tema de 02, diagramación, un software que es muy interesante que se llama el PCEINT, ¿ya? Entonces, este software, ¿ya? Que justamente está apuntado para aprender y entender cómo es que funciona un algoritmo, ¿ya? Especialmente, en nuestro caso, un diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, tenemos desde videotutoriales, manuales, ¿no? ¿Ya? Inclusive foros, y el programa, ya que ustedes lo pueden descargar, también está en el enlace, ¿ya? Lo descargan y lo instalan, apenas 9 megas, ¿no? Pueden ahí instalarlo en la computadora para Windows e ir probando más o menos, ¿no? Los ejercicios que hemos ido realizando, ¿no? Ustedes lo pueden hacer ahí, armar su propio diagrama de flujo, ¿ya? Y, y ahí agarrar la experticia cómo está funcionando el diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, realmente es un excelente software para entender el proceso del funcionamiento de los algoritmos, ¿ya? Entonces trabaja tanto lo que es el pseudocódigo, también trabaja con los diagramas de flujo, ¿ya? Los dos, ¿ya? Entonces, como nos hemos puesto de acuerdo, vamos a usar diagramas de flujo, entonces podemos practicar aquello, ¿ya? También a la vez, lo siguiente, queridos estudiantes, también ya están activados lo que son las prácticas de la clase, ¿ya? Entonces, la práctica de diagramas de flujo, ¿ya? Entonces, justamente nos dice el nombre, a ver, permítanme ver, diagramas de flujo. Entonces, tienen ejercicios, entonces, que por favor ya pueden estar resolviendo. Son dos prácticas, 01, práctica 1, diagramas de flujo. El 02, práctica, vectores y matrices, ¿ya? El 02, práctica 2 es para el segundo parcial, ¿ya? Lo que va a entrar en tema de vectores y matrices. El 01, práctica 1 es para el primer parcial, ¿ya? Esta práctica es un requisito para entrar al examen, queridos estudiantes, ¿ya? Es una forma de ayudarles, ¿no? En términos de la presión, porque uno necesita practicar, ¿ya? Entonces, por favor, haremos la práctica 1, ¿ya? Entonces, también vamos a combinar con el auxiliar, ¿ya? Ya han empezado, ¿verdad? La última clase con la auxiliar, y precisamente es para que ustedes ya ahora vayan practicando, ya, ¿no? Con lo que se refiere a poder aprender más de esto, ¿de acuerdo? Entonces, es un requisito para el examen. Entonces, también mi recomendación es que al realizar estos ejercicios de la práctica 1, pueden utilizar también el software PCINT, ¿ya? PCI, ¿de acuerdo? Tienen videotutoriales buenísimos que les van a ayudar, ¿no?
Entonces, como siempre, también sabemos que en YouTube podemos encontrar varios, ¿no es cierto? Ejercicios de esto, ¿ya? Entonces, eso les va a ayudar en gran manera, ¿ya? Bien. También otra forma, y bueno, esto es lo que generalmente recomendamos, ¿no? Especialmente en el examen, les voy a sugerir que lo hagan, ¿ya? Lo que es el tema, pero no es que esté escribiendo, lo que es la prueba de escritorio, ¿ya? Entonces, siempre es importante, ¿ya? Para asegurarnos que está corriendo bien, ¿ya? En este caso lo vamos a usar también para comprender bien cómo está funcionando el diagrama de flujo que estamos proponiendo, ¿no? Muy bien, veamos. Entonces, nos está diciendo un valor límite. Vamos a darnos a ver un valor límite. Vamos a suponer que sea 15, ¿ya? Vamos a hacer dos iteraciones. Entonces vamos a inicializar que n ya sea 15. ¿Está bien? Luego estamos diciendo aquí que i va a comenzar en 1. Entonces i va a comenzar en 1. Luego suma va a comenzar con el valor de 0, ¿no? Entonces suma va a comenzar con el valor de 0. Bien, aquí continuamos con alfa, entramos aquí y en este momento vale 1, ¿verdad? Voy a hacer con el color rojo. Y vale el valor 1. Y n vale 15, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar y tenemos que hacer la iteración del 1 hasta el 15, ¿no es cierto? Las iteraciones. Entonces, entramos aquí y nos preguntamos, ¿y qué vale 1? ¿Es menor o igual que 15? ¿Qué me dice? Sí, ¿verdad? Y es menor que n. Entonces entramos por aquí, ¿no? Donde dice sí. Ahora, pregunto, ¿el valor 1 de forma anticipada es número impar? De antemano sabemos que sí. Segundo requisito, ¿es divisible entre el 7? No, ¿verdad? No. A ver, vamos a ver. Eso nos tiene que arrojar aquí. Tendría que irse por este lado del no. ¿No es cierto? Decimos, I mod 1. I mod 1. ¿Qué resultado vamos a encontrar aquí? ¿Cuánto es el residuo de dividir entre 2? Entonces vamos a hacer por aquí. Y dividiendo. Bueno, y en este momento vale 1, ¿no? Entonces vamos a dividir el 1 entre 2. Como no se puede, ¿no es cierto? Pues 0, ¿no es cierto? Y directamente este es el residuo, ¿no? Este es el residuo. Ya. Entonces directamente esto nos va a dar el resultado 1, ¿no es cierto? Ahora decimos, esto, el residuo, ¿es igual a 1? Sí, entonces por supuesto que coincide, es impar, ¿no es cierto? El 1 es impar. Ahora vamos aquí. Entonces, ¿y qué vale 1? Dividimos entre 7. Como no se puede dividir, entonces directamente el residuo es el mismo valor, 1, ¿verdad? Entonces, 1 es igual a 0, su residuo es igual a 0. Pues no, ¿no es cierto? Pues no, ¿no? Entonces de aquí nos va a salir 1, que sí es verdad, y aquí que nos va a salir el 0, ¿no? Entonces ahora aplicando el operador lógico AND entre esto y esto, ¿cuánto da 1 AND 0? Ya sabemos que 0, ¿no es cierto? Entonces el no. Entonces va a venir por aquí, ¿no es cierto? Va a entrar por aquí. Lo único que va a hacer, va a incrementarse el contador. ¿Y cómo hacemos ese incremento? Pues de la siguiente forma, ¿no? Y en este momento vale 1 más 1, ¿no es cierto? Más 1, entonces nos va a dar, pues, igual a 2.
y ese valor se va a asignar a la variable i. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la variable i se va a incrementar en una unidad. Ahora va a valer 2. ¿Está bien? Ya. Deme un minutito. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Entonces, estamos viendo de esa forma se incrementa en una unidad la variable i, ¿no? El contador i, ¿no? Y ahí lo tenemos, el 2. Bien, entonces, ahora esto viene por aquí, va por aquí. Ahora verificamos, ¿no? Y ahora vale 2, ¿no? Nos preguntamos, ¿i es menor o igual a n? En este momento vale 2. ¿Es menor a 15? Sí. Entonces, nuevamente entramos aquí, ¿verdad? Entonces, ahora va a entrar aquí. Entonces, ahora estamos trabajando con el 2, ¿no? El 2 ya sabemos que no es impar, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer aquí. Entonces, ¿esto qué residuo nos va a dar? I mod 2, ¿qué residuo nos va a dar? Y vale 2. ¿No es cierto? Pregunto. ¿Cuánto va a ser el residuo? 0. 0. Muy bien, excelente, ¿no? 0. 0. Ya, muchísimas gracias, excelente, ¿no? Entonces, aquí nos está dando el valor de 0. ¿El 0 es igual a 1? Por supuesto que no. Entonces, ahora nos va a dar 0, negativo, ¿no es cierto? Negativo. Ya sabemos que el 2 no es impar, entonces, por supuesto, negativo. Ahora, sí es divisible entre el 7, que es decir, ya sabemos. I mod 7 nos va a dar, ¿qué residuo nos va a dar? I mod 7. Nos va a dar el mismo, ¿verdad? El mismo valor, 2. ¿El 2 es igual a 0? No lo es. Entonces, 0, ¿no? Ahora vamos a tener este valor 0 y por este otro lado el 0. 0 and 0, sabemos que es 0. Entonces el no se va a venir por aquí, no lo va a tomar en cuenta a esa suma del 2, ¿no? Y aquí, con el artificio que hemos hecho hace un momento, entonces se va a incrementar en una unidad, ¿no? Entonces, si vale 2, se está sumando 1 y va a valer 3. Esto se va a asignar en la variable i3. Entramos por aquí. Ahora sí, en la siguiente iteración, ya observamos que vale 3i, ¿no? Entramos por aquí, entonces preguntamos, ¿i que vale 3 es menor o igual que 15? Sí, entramos. Y así sucesivamente, ¿verdad? 4, 5, 6, ¿no es cierto? Y 7. Ahí vamos a entrar cuando valga 7. Entonces entramos. El 7 es menor o igual que 15. Ahora vale 7. Sí, es menor que 15. ¿No es cierto? Entramos sí. Como ven, José, ahora no sé si se entiende. Vemos que es muy, muy importante que haya este bloque, ¿verdad? En términos de que nos aseguremos que no nos estemos pasando el límite, ¿no es cierto? Entonces entramos aquí. Ahora vamos a verificar si el 7 es impar. 7 mod 2
¿cuánto nos va a dar de residuo? 1. 1, ¿no es cierto? Excelente, 1. Entonces, ese 1 que hemos sacado, ¿es igual a 1? Sí, por supuesto. El 7 es impar. Ahora el siguiente, para verificar si es división entre 7. 7 mod 7, ¿qué residuo nos va a dar? 0. Excelente, 0, ¿no? Nos va a dar directamente el residuo de 0. ¿El 0 es igual a 0? Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahora vamos a tener lo siguiente. De aquí nos está dando 1 y aquí también nos está dando 1. 1, 1, 1. Entonces va a entrar ahora con el sí. Estamos cumpliendo los dos requisitos, ¿no? Entramos, ahora sí lo vamos a tomar en cuenta en la suma. ¿Cuánto vale en este momento suma? Entonces observamos que vale 0. No ha cambiado para nada, ¿no ve? Con el mismo valor que hemos inicializado aquí, ¿no? Entonces suma vale 0 más. ¿Y cuánto vale en este momento? En este momento vale 7. Entonces 0 más 7 sumamos y nos va a dar 7. Y este valor que acabamos de sacar lo agregamos, lo llevamos a la variable suma, ¿no? 7. Entonces 7. Suma va a valer ahora 7, como estamos viendo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, una vez hecho eso, ingresamos aquí y se va a incrementar un valor, ¿no es cierto? Vale 7 más 1, 8. Entonces, y ahora para la siguiente iteración va a valer 8, ¿no? Vamos por aquí, 8 es menor a n, va a ser lo mismo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿ya? Entonces, nuevamente entrando en el 14, vamos a verificar que, bueno, a ver, vamos a ver. El 14 es divisible en, bueno, ahí tenemos que verificar si es impar o no impar. Entonces, 14 mod 2, ¿cuánto nos va a dar de residuo? 0, ¿no es cierto? El 0 es igual a 1, observamos que no es impar el 14, ¿no? Entonces no lo va a tomar en cuenta. Ahora, ¿es divisible entre 7? ¿Cuánto nos daría 14 mod 7? ¿Qué residuo? 0. Muy bien. 0, su residuo. ¿Es igual a 0? Sí. Entonces, por aquí vamos a tener 1. Entonces, 0 ante 1 nos va a dar 0. Entonces, va a venir aquí y no lo va a tomar en cuenta la suma, ¿no es cierto? Se va a incrementar en una unidad, 15, ¿no? 15. Vamos a volver por aquí, ¿no? 15, ¿es menor o igual que 15? Sí, observamos que sí. Va a ser una última prueba con el 15, ¿no es cierto? Y ya sabes que nos va a dar no, ahora va a valer 16, va a entrar aquí y nos vamos a preguntar, 16, ¿es menor o igual que 15? Pues no, ¿no es cierto? Y se va a salir de la iteración, ¿no es cierto? Se va a salir, ahora va a continuar con beta, ¿sí? Ahora sí se comprende. A ver, ¿alguna duda, inquietud con ese procedimiento que acabamos de hacer? Inge, yo le quería preguntar si es posible que en vez de usar operadores lógicos pueda aumentar en una unidad mi contador. ¿En qué sentido? A ver, esa Para parte. asegurar que mis números sean impares y ya no tomar i mod 2 igual a 1. ¿A qué te refieres con incrementar? A ver si esa partecita podemos aclarar, por favor. La parte de i igual a i más 1, Inge, lo puse i igual a i más 2, empezando con i igual a 1. Entonces, los Ya. siguientes números me darían impares directamente y ya a partir de ahí ya no usé operadores lógicos. Excelente, excelente. Muy buena propuesta. O sea, directamente las iteraciones estamos tomando en cuenta, o sea, estamos comenzando del 1, pero en cada iteración
estamos incrementando en 2 unidades, ¿verdad? 1, Sí, 3, exacto. 5, 7, 9. Excelente, por supuesto. Se puede también eso. ¿Ya? Y solamente tendríamos que verificar la divisibilidad entre el 7 nada más. ¿No es cierto? Sí. Es muy fácil. Yo lo estoy haciendo de esta forma por 2 cosas. Uno, el uso de los operadores lógicos y el otro, lo que es el uso de este comando mod. ¿Ya? Muchos ejercicios o muchos problemas de la vida real considera el par o impar. Pero sin embargo, lo que en este momento me estás proponiendo es mucho más eficiente ya el proceso computacional que lo que yo estoy haciendo. Porque en esto va a tardar más, porque tiene que hacer un salto, ¿no? En cada iteración de 1, 2, 3, va a tardar más, ¿ya? El que está proponiendo es mucho más rápido, mucho mejor, ¿ya? Felicidades, es una buena propuesta. ¿Alguna otra Ok, pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Inge, todo claro, Inge. Sí. Adelante, Inge, sí. ¿puede Salomón. poner la diapositiva de impar y par un ratito? Es que me ganó. Ah, ya. El de impar, el par, el que hemos hecho el mod. ¿Oh? Eso ahí. Por favor, un ratito. Ya, está bien. Hasta mientras, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Tal vez bueno, los ejercicios que hemos hecho en todas estas clases, ¿no? Tal vez lo pueden probar en el PCI. Eso les va a ayudar. Especialmente si hay alguien que no está entendiendo, porque les cuesta un poquito capturar el proceso, ¿no? De cómo funciona las iteraciones, ¿no? Entonces, véanlo a través del uso del software del PCI que les estoy sugiriendo, ¿ya? Les va a permitir comprender mucho más, ¿ya? Bien, entonces, tenemos la salida de beta, bueno, esa parte lo vamos a terminar, entonces es de forma, solamente es para mostrar el resultado, ¿no? Entonces, salimos beta, entonces diremos, ¿qué nos está pidiendo? La sumatoria total, ¿no? Y que la sumatoria total, entonces diremos, la sumatoria total es total es 2 puntos y esto lo tenemos guardado en la variable sum, ¿no? Entonces por aquí, esto va a salir en la pantalla y ahí lo tenemos. Y fin del programa. ¿Está bien? Bien, entonces de esa forma estamos terminando esta parte, ¿ya? Lo siguiente, queridos estudiantes, desde la siguiente clase vamos a practicar para que esto quede mucho más claro, vamos a utilizar ahora lo que va a ser la programación en la HP Prime, ¿ya? Entonces, por favor, las siguientes recomendaciones. Pueden ya instalar en sus celulares, ya justamente les voy a compartir por el Classroom, ¿ya? Lo que va a ser los instaladores, ¿ya? Entonces, lo bueno de este software, ¿ya? Justo a ver, en este momento lo voy a habilitar. Entonces, tienen el APK para que ustedes ya lo puedan instalar en sus celulares que lleven Android. También hay para Windows, ¿ya? También vamos a adjuntar manuales, tutoriales, todo lo que les sirva, ¿ya? Aquí también, ahora justo en este momento lo estoy publicando. Muy bien, ya está publicado. Bueno, antes usamos la HP 50G, pero creo que ahora ya ha pasado un poquito al olvido, ¿no? Ahora es todo HP Prime. Ya, entonces todos con su HP Prime, por favor, que
que lo instalen en el Windows, en sus computadoras, o 2, si están usando el celular, en el celular, ya les estoy poniendo el instalador APK para que ustedes lo puedan instalar, ¿ya? Entonces, ya para poder ir profundizando cada vez más, ¿ya? Con el auxiliar van a hacer más ejercicios, ¿ya? Para ir practicando mucho más, ¿ya? Y conmigo vamos a entrar esto para ya aprender conceptos más profundos. Paralelamente también les sugiero usar el software PCInt para que un poco más tenga más conocimiento. Estimo que justamente con la HP Prime nos va a tomar, estimo, 1 a 2 semanas y luego ya tendríamos el examen, ¿ya? Eso lo vamos a hablar la subsiguiente clase, ¿ya? En tema de la fecha de examen, ¿ya? Para que estemos agregando la experticia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, eso sería por hoy, queridos estudiantes. ¿Alguna consulta, preguntas? Ingeniero, Sí, adelante, por favor. ¿podría mostrarnos todo lo que acabamos de hacer? Por favor, es que estaba atendiendo y no pude sacar las capturas. Me ganó Con el tiempo así. con mucho gusto. ¿Ya? Ahí va, en donde hemos empezado aquí. Mientras tanto, si hay alguna pregunta más. Inge, los miércoles vamos a pasar con el auxiliar y eso nos dijo, es cierto. Todos son los miércoles. Con el auxiliar han hablado, ¿verdad? Sí, nos ¿Sí? dijo Sí, miércoles. sí, sí. Tienen que profundizar, ¿ya? Los ejercicios. Entonces sería cuando ustedes nos vamos a ver el viernes. Sí, o sea, todo vamos a avisarles vía lo que es al WhatsApp, ¿ya? Estaremos atentos. Ustedes estén nomás en la clase. No importa con quién pasen, lo importante es aprender, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Inge, hay preguntas en el chat. Ah, ya. A ver, excelente. Vamos a darle una revisadita. ¿Hasta cuándo tenemos que presentar la práctica y lo podemos realizar en el PCI? Ya, muy buena pregunta. Es un requisito para el examen, ¿ya? Entonces, vamos, la fecha que quedemos, la fecha de examen, entonces, tendrían hasta esa fecha para presentar la práctica, ¿ya? Entonces, seguramente 2 semanas estamos hablando, ¿ya? ¿Lo pueden presentar en el PCI? Sí, lo pueden, ¿ya? También vale a mano, también pueden hacerlo, ¿ya? Luego, ¿nos podría pasar de este tema para repasar? Claro que sí, ¿ya? Les voy a pasar, como ahora estamos cerrando ya lo que es este tema de los diagramas de flujo, de esta primera parte, ¿ya? Les voy a pasar, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta más? Eso es, todas las diapositivas. Muy bien, les agradezco por la atención, queridos estudiantes. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos la siguiente clase. Tengan una linda noche. Hasta luego, queridos estudiantes. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.